El día de hoy, pues vamos a continuar con nuestro curso. Vamos a culminar todo lo que concierne a medicina forense desde el punto de vista legal materno-infantil. Entonces, hoy pues ya en la clase anterior, pues nos establecimos sobre lo que era más que todo a nivel de las lesiones en las mujeres, a nivel genital y en las niñas. Y hoy pues vamos a ver lo que es la materno-infantil, lo que sucede tanto en las mujeres con respecto a lo que es el embarazo y lo que es el tener que interrumpir ese embarazo, y vamos a hablar del aborto. Eh, vamos a... Bueno, entonces, hoy pues la medicina legal materno-infantil, en ya como ya se vieron todas lo anterior en las lesiones, en los productos, las consecuencias de una agresión sexual. Entonces, hoy, pues, a través de todas esas situaciones vistas anteriormente, se pueden dar las enfermedades ETS de transmisión sexual. Estas enfermedades, pues, tienen que ser analizadas en los centros forenses, específicamente en el INASIF. Y la finalidad, pues, de ellos es aclarar las responsabilidades futuras. Hay que tomar muy en cuenta de que muchas veces una contaminación no quiere decir que ya haya un signo específico de esa enfermedad, y entonces el daño es en un momento y posteriormente se da en lo característico o lo físico, o ese signo que tiene que verse. Y entonces, por ejemplo, luego, enrolado con la agresión sexual, está la gonorrea, por ejemplo. Y entonces la gonorrea, pues, lleva un periodo de incubación que está dentro de 3 hasta 5 semanas o dentro de una semana. Y la sífilis, por ejemplo, lleva unas 3 semanas posteriores al contacto para que se establezca la enfermedad. Estas infecciones pueden ser observadas directamente a través de la observación de los genitales de ambos, tanto de la víctima como del agresor. Por ejemplo, en las mujeres, buscando la gonorrea, esa descarga de material purulento que va a existir en el cuello cervical, o sea, del cervix, que es la parte expuesta hacia la vagina del útero. Hacia adentro, pues ahí va a estar la cavidad uterina, y entonces esta infección, al llegar mucho más adentro y no ser tratada, puede provocar grandes infecciones y llegar hasta provocar peritonitis, como vamos a ver posteriormente. Entonces, es importante que en las enfermedades como de la gonorrea, pues es directamente de ir a buscar el líquido
Y en la sífilis el VIH-Sida, pues eso se van a obtener a través de muestras sanguíneas. Dentro de todo ello va a estar íntimamente, en todas esas enfermedades, va a estar íntimamente relacionado lo que es el aborto. Esa palabra que proviene del latín abortus, que significa la interrupción de un proceso o de una actividad. Y en la medicina, pues se refiere a la interrupción de un embarazo. Desde el punto de vista médico, aborto es la terminación del embarazo por cualquier medio antes que el feto esté lo suficientemente desarrollado para sobrevivir fuera del útero. Es decir, antes de que sea viable. La palabra viable es de que tenga vida. Aquí, desde el punto de vista médico, pues ya empieza a aparecer una palabra que es el término feto, y vamos a también ver lo que es el término embrión. Y es muy importante en todo este desarrollo saber desde cuándo se nombra un embrión y desde cuándo se considera un feto, hasta que se produce el nacimiento. Lo importante para todo lo jurídico, pues desde la definición, desde el punto de vista legal. Y pues aborto es la muerte del producto de la concepción. Acuérdense que la concepción es un derecho a la vida que está establecido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 3, en donde dice que el Estado protege a la persona desde la concepción, o sea, desde el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide. Y entonces, muerte del producto de la concepción por interrupción violenta del proceso de desarrollo en cualquier momento del embarazo. No está viendo en alguno de ellos, sino en cualquier momento del embarazo. Pues así, también la Organización Mundial de la Salud ha establecido algunos criterios para definir y clasificar los abortos. Y así es como hay unos que los clasifica como abortos provocados y hay abortos espontáneos. Los abortos provocados, pues cuando la misma mujer provee la información de provocación del aborto, pues dice ella que se lo provocó. O cuando tal información proviene de un trabajador de la salud, nos estamos refiriendo a las comadronas, o de un familiar cuando la mujer, pues obviamente ya se ha puesto en malas condiciones y está comprometiendo su vida, o cuando hay evidencia de algún trauma o un cuerpo extraño en el tracto genital. Por eso fue que les puse la foto del anterior, de la descarga de la gonorrea, porque a través del cervix, aquí es donde introducen cierto tipo de instrumentos para provocar el aborto, para interrumpir ese embarazo. Entonces, luego, pues el aborto probable provocado cuando la mujer va a tener signos de aborto acompañado de sepsis. La sepsis, pues, es cuando ya hay una infección y esa infección ha invadido ya todo el cuerpo de la persona, o ya existe una peritonitis.
Y la mujer afirma que se trata de un embarazo no planificado. Ella estaba usando anticonceptivos durante el ciclo de la concepción o no estaba planificando y que a ella se le vino y entonces está enferma y no sabe por qué. ¿Qué pudo haber pasado? Pues obviamente a veces se provocan grandes hemorragias vaginales con la manipulación precisamente del cervix que les hablaba. Hay daños, se provoca daño en el útero, hay infección del tracto, porque como son instrumentos que no son bien, no están bien limpios y esterilizados, y puede haber un absceso dentro del abdomen. Esta foto es extraída de un libro y está mal escrito absceso porque es absceso con ABS dentro del abdomen, y es para también decir que los libros también a veces cometen errores eh, eh, de imprenta. En el aborto espontáneo es la diferencia del aborto provocado. Aquí no hay ninguna de las condiciones de las que hablamos anteriormente. Y la mujer va a afirmar que el embarazo era planificado y deseado. Ocurre de una forma natural sin la participación directa de terceros, y entonces es por diferentes situaciones, tanto condiciones de la paciente, de la mujer, condiciones ambientales, de alimentación y todo, pueden provocarse abortos, y estos se interrumpen espontáneamente, se abre el canal cervical y entonces hay una hemorragia y hay un aborto. Ahora bien, a nosotros nos interesa el aborto, va a estar estudiado desde el punto de vista en el Código Penal, y ahí está establecido qué es y cómo ante una situación que no debe quedar impune, pues están todas las sanciones. Y en el artículo 133 del Código Penal, pues está lo que es aborto, está el concepto que dice que es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. En el 134, pues el aborto procurado, que la mujer que causare aborto o consintiere que otra persona se lo cause, va a estar sancionado, y ahí están las sanciones y las situaciones por las cuales se puede aumentar esa sanción. Luego, en el 135 está el aborto con y sin consentimiento. Cuando es prisión, si la mujer consiente, o cuando no hay consentimiento. O bien, si se hubiera empleado violencia, amenaza o engaño, pues la pena está establecida como tal. Es una palabra muy, yo decido sobre mi cuerpo, o sea, ese consentimiento es muy, muy, muy importante. En el 136, pues está el aborto calificado, ya que si es a consecuencia de haber consentido o de las maniobras abortivas consentidas, resultar en la muerte de la mujer, o sea, de todo ese procedimiento, si la mujer muere, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 8 años, y si se tratara de aborto o maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer, pues ahí está la sanción. ¿Qué es lo que pasa? Muchos médicos o personal paramédico o que mucho involucrado con la salud son los que están involucrados, valga la redundancia, en este tipo de problemas. Luego está el aborto terapéutico.
Esto es importante porque es el aborto que se tiene que interrumpir el embarazo por causa de que está en juego la vida de la madre. Y entonces en el 137 dice que no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, pero debe de haber un previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, dice. Si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con solo el fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Es de contarles que en los centros hospitalarios, pues hay muchas divergencias y entran en pie los aspectos teológicos, aspectos morales, éticos, y entonces tratan de que no sea un médico, sino por lo menos 3 médicos los que autorizan si que se haga o no el aborto terapéutico. Luego en el 138, pues el aborto preterintencional, y a esto ya es cuando existen actos de violencia y por ello se ocasiona un aborto sin el propósito de causarlo, pero constándole está informado y se dio cuenta de que está embarazada y entonces pone en peligro, y ahí está la sanción. En el 139 pues está la tentativa y el aborto culposo. Aquí ya es muy importante que se vaya haciendo la diferencia entre lo que es el dolo y la culpa. La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio son impunes. El aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de 1 a 3 años siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo. Luego, pues en el 140, una grabación específica, el médico que abusando de su profesión causara el aborto o cooperara en él, pues está la multa y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión. Y si pues en los casos hay que hay muerte, pues entonces ya establecimos que, que va a ser mucho más grande la sanción y la tipificación del delito pues cambiará. Así como hay manipulación con instrumentos o hay traumatismos, pues hay otros métodos también abortivos, esto es muy importante que todo esto lo conozca y lo maneja el médico forense. El uso de métodos químicos como las sustancias, por ejemplo, el cornezuelo de centeno, lo que es la ruda, la quinina y las sales de plomo, que son bastante tóxicas. Hay muchos de estos aplicados a la mucosa vaginal y que pueden producir el aborto. En algunos casos, los líquidos como agua o sustancias ácidas que se aplican directamente a través del cervix, que es la imagen que les dije del útero, para a través de ese orificio hacia adentro llegar a la cavidad uterina con jeringas y agujas que se introducen a través del cervix del útero, tratando de que como son jeringas y agujas bien grandes, y no tratando de que no queden la mínima huella traumática que los pudiera denunciar.
Hay métodos mecánicos que van a ser provocados por medio de la introducción de sondas, cánulas de vidrio inastillable, pedazos de madera, de metal, hueso, o a través del cervix, con el objeto de desencadenar contracciones uterinas y desprendimiento del embrión. Pues eso estimula, es un acto totalmente deleznable, provoca daño directo al producto del embarazo y, es una destrucción, tratando de con ello, con la manipulación de que el producto se caiga y así se interrumpa el embarazo. Ahora, para entender todo ello, pues también obviamente creo yo que se tiene que entender qué es realmente un embarazo. Y pues el embarazo, y tal como está en la Constitución, como lo que ya hablamos, pues se da con la concepción. Y en la concepción no es más que la unión del óvulo con el espermatozoide. Un espermatozoide que llega y lo pasa la barrera del óvulo y trata con ello de crear, y se crean dos células de distinto aspecto genético, y posteriormente hay una serie de mutaciones, se dividen hasta en 8 partes hasta que queda exclusivamente una sola parte. Y esta mutación, esto es lo que corre a través de las trompas del útero, las trompas uterinas, buscando la cavidad uterina principal, y al llegar al punto de la anidación, o sea, buscando el nido donde se va a quedar para desarrollarse durante todo el periodo del embarazo, hasta pues provocarse el parto. Y entonces aquí se los dejo claramente, pues el embarazo comienza con la fecundación, fusión de 2 células, luego la formación de un cigoto o huevo. Esta se da en el interior de la trompa uterina y posteriormente sigue el proceso de desarrollo con la segmentación y evolución del huevo hacia el estado del embrión y el feto. Aquí es donde debemos de hacer una distinción y una diferenciación entre lo que es embrión y es el feto. Pues embrión va a ser ese producto de la concepción hasta la décima novena o 10ª semana del embarazo. Y a partir de ella, hasta la 40ª semana, ya es feto. Durante que es embrión, que suceden todas estas situaciones, llegar a la 10ª semana en la que se forma ya todo el sistema nervioso, el cerebral y todo, entonces es embrión. Y de la 10ª semana hasta la 40, pues es feto, y entonces ahí es donde eh, está la disyuntiva, desde cuándo es viable. La Constitución es muy clara y dice que la persona la protege desde la concepción. Y ese realmente está científicamente, se sabe que a las 14 horas que se ha unido el óvulo con el espermatozoide, pues ya se busca la anidación y ya hay vida, y entonces desde ese momento se es persona.
Y como tal, entonces, ahora bien, eh, aquí están todas las pruebas, todo aquí hasta la 10ª semana es embrión y de la 10ª en adelante, pues es feto. Entonces, aquí está, el producto de la concepción se denomina embrión hasta la 8ª semana. Esto lo puse así específicamente porque en algunos libros está entre la 8ª, la 9ª y la 10ª. Esas son discrepancias eh, más que todo desde el punto de vista de cada grupo médico. Sin embargo, entre la 8ª y la 9ª y la 10ª semana, pues lo único que va a existir es que casi ya está formado el embrión y que por eso es que a partir de ahí ya se considera feto. Muchos de las escuelas ginecobstétricas dividen al embarazo por trimestre, como son 9 meses, el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre. Esta controversia, por eso es que les digo, son 40 semanas, 40 semanas, pero son 40 semanas lunares. Quiere decir que si cada 2 meses son 9 semanas. Y entonces al tener los 9 meses, tenemos 40 semanas de embarazo. Y entonces, por eso es que estableciendo a partir de la 10ª semana, ya no es embrión, sino que es un feto. Se supone que el feto tiene todos sus órganos completos y su forma corporal está totalmente desarrollada. Se va a nutrir de la madre a través del cordón umbilical y por medio de la placenta, ¿no? Así es la forma como alimenta la madre al niño. Luego, pues aquí está establecido lo que les decía. El periodo que transcurre son entre 273 a 281 días, 40 semanas o 9 meses calendario. Está desarrollado un trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Aquí hay enfermedades que pueden aparecer o cierto tipo de lesiones o por la formación propiamente del embrión. En el primer trimestre hay medicamentos que no puede tomar la madre, ya en el segundo trimestre sí lo puede hacer y en el tercer trimestre pues por lo mismo. Por lo tanto están divididos en estos 3 trimestres. El primer trimestre, en el segundo y tercero, ya es feto. Ahora bien, ya llegamos al embarazo y entonces, ¿qué es lo que se observa en esas salas de forenses? La muerte de un recién nacido, el infanticidio. Pero los principales problemas del infanticidio van a ser, uno principal, la determinación de la fecha de la muerte del recién nacido. Y ojo, comprobar si el feto nació vivo o ya estaba muerto. Acreditar la causa de la muerte del infante. Y a eso es con mucha observación y determinar la duración de la vida del infante. ¿Cuánto tiempo vivió luego del nacimiento?
5, establecer el grado de madurez del infante, si es que estaba en buenas condiciones o puede ser que estuviera muy mal y que realmente el infante nació muerto. Constatar si la presunta madre del recién nacido presenta los signos del parto correspondiente a la fecha en que nació el infante. O sea que debe haber algo congruente entre la fecha del parto y la fecha en que nació el infante y lo que encuentre en qué momento, cuántos días pudo haber vivido. Entonces, si oyeron, estuve diciendo que el forense está a través de una observación constante. Y entonces, aquí, ojo, se dan las dosimacias. Dosimacias que viene de una palabra que significa observar, observar, de observación. O sea que las dosimacias o pruebas de vida del infante. Entonces, hay dos formas de ir a ver estas pruebas de vida. Es sin abrir el cadáver, sin abrirle todo y exponer los órganos, o abriendo el cadáver. Entonces, lo primero que hacen en los centros es, sin abrir el cadáver, toman una radiografía. Entonces alguien podrá decir, pero ¿por qué le toman una radiografía si está muerto? Y entonces ahí es donde toma importancia las dosimacias. Si en la radiografía, al verlo, se ven los pulmones aireados, o sea, que hay presencia de aire, el niño nació vivo y luego murió. Y entonces, por lo mismo, sin abrir el cadáver, se va a revisar el oído y se da esa dosimacia óptica, es que en el oído del recién nacido se forma una bolsa pequeña de un líquido ahí que al momento por esa unión y esa comunicación que hay entre la nariz, la boca y el oído a través de la trompa de Eustaquio, hace que al respirar el niño llegue aire y rompa la bolsa. Entonces, si la bolsa está rota, el niño estaba vivo, nació vivo. Y si está intacta, el niño nació muerto. Al abrir el cadáver, pues están las dosimacias pulmonares. Así como vimos en la radiografía, ya al abrir el cadáver, la dosimacia pulmonar, esa queda en que se quitan los pulmones del niño y estos se meten en agua. Si los pulmones caen al fondo, no tienen aire. Pero si los pulmones flotan, entonces el niño hay presencia de aire y el infante nació vivo y posteriormente murió. Igualmente, pues ahí está, corroboran la dosimacia auricular u óptica, que ya la explicamos, o buscan a través del sistema gastrointestinal la presencia de saliva, de líquidos, la dosimacia alimentaria que el niño traga meconio y entonces hay presencia de este
dentro del intestino, y eso lo que marca es que el niño nació vivo. O hay una a nivel del nervio óptico en el ojo, y es que el nervio, perdón, ahí alguien está, bueno, el niño está, el nervio óptico está envuelto, al nacer, se envuelve con una capa como una capa protectora de todo ese nervio. Es una vaina que si está presente es porque estuvo vivo, y si no está presente es porque nació muerto. Y la dosimasia, o sea, la observación histológica, pues lo histológico quiere decir que se va a investigar al microscopio y hay cambios entre los órganos, hay cambios con la presencia de oxígeno. Entonces, eso es la dosimasia. Perdón, porque aquí, ay Dios, perdonen, pero bueno. Luego, por lo tanto, ojo con el término dosimasia. Estas dosimasias se clasifican en dos grandes categorías: una respiratoria y una no respiratoria. La respiratoria obviamente va hacia lo que es pulmones y presencia de aire, por ejemplo, en la región óptica, y las no respiratorias, pues las que hay que ir a investigar sobre lo que es el tracto gastrointestinal y en todos el resto de los órganos. Esta es la forma como, al quitar los pulmones, estos tienen que ser llevados primero a un recipiente con agua que tiene que estar más o menos 22 grados, y al meter los pulmones dentro del recipiente, si flota, hay aire, y si no flota, pues obviamente no estuvo expuesto nació muerto. La investigación que tienen que hacer de todo el niño, buscándole lesiones, o ir a tratar a examinar la región auricular, ambos oídos, buscar algún tipo de trauma. Muchas veces traen la cicatriz que les queda del cordón umbilical, en donde pudieron haberse asfixiado a través de haberse ahorcado con el mismo. La observación de las fosas nasales y la cavidad bucal, que también pueden ser signos de la entrada de aire al mismo canal. Y esta es una foto muy elocuente, que es importante observarla, y es la presencia de sangre coagulada. Si hay coagulación, el niño ya vivió, pero si no hay coagulación, el niño no vivió, y todo es ello porque no hay presencia de oxígeno en todo el organismo, y entonces, si hay sangre coagulada, el niño estaba vivo. Y el resto, pues ir a buscar signos de trauma, y sobre todo a nivel de la cabeza,
es un tejido bastante suave, lábil, y pueden haber fracturas. Una fractura muy característica que buscan los forenses son las fracturas en pelota de ping-pong, se llama, y es porque son bastante frágiles y presentan hundimientos. Están bien hundida el foramen y hay fracturas, y entonces esos son signos de violencia. Ya vamos a terminar. Aquí pues les dejo un resumen de todas las dosimacias directas sobre el pulmón. Ya se las expliqué. Aquí están, el agua tiene que estar entre 15 a 20 grados. Y si se observa si flota o se hunde, y todas están las dosimacias, exactamente todo lo que yo les expliqué, pues aquí están en esta diapositiva. Por último, lo importante dentro de todo ello y que hace el forense, pues va a ser la identificación humana, quién es. Cosas que se hacen tanto con la madre como con los niños. Y es lo que es la identificación humana, definida como ese conjunto de características fenotípicas y genotípicas, es de genes, y que presentan y que lo hacen único. No pueden haber dos personas iguales. Establecer la identidad de las personas que sufrieron un hecho violento es parte de los quehaceres de los investigadores y científicos forenses, toda vez que los objetivos de una necropsia va a ser establecer la identidad de la persona fallecida, la causa y manera de muerte y el tiempo que lleva de muerte. Y aquí pues en el INASIF, en la actualidad en el INASIF, pues ya se ha modernizado y se ha adoptado tecnología de punta, y hay métodos internacionales para lograr establecer la identidad mediante bases científicas como la lofoscopía. La lofoscopía son de las huellas dactilares, la odontología, los análisis del ADN. Acuérdense que el ADN es la prueba reina de la paternidad. Los parámetros antropométricos, características individualizantes como cicatrices, tatuajes, eventos médicos y todos aquellos aspectos fisonómicos específicos, características corporales, ocupacionales, entre otros, que en forma integrada van a dar la certeza sobre de quién es esa persona. Esto es, para mí, yo creo que cumple con las expectativas y cumple con el programa, cumple con lo que tenemos que saber. Y pues aquí estoy. Vamos a ver, ¿alguna pregunta? Dígame. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Lourdes. Fíjese que usted dijo que el embarazo son 40 semanas lunares Sí, y dijo que quería decir que cada dos meses son, pero ya no le logré escuchar cuántas son semanas eran. 9 semanas. Ah, ok, muchas gracias. 9 por 4, 36. Más 4 semanas del noveno, 40 semanas. 281, 283 días aproximadamente. Y por eso es que los 9 meses lo dividen en trimestre, primer trimestre, segundo trimestre y tercero. Una pregunta. Sí, a mi madre.
su etapa de embrión, el embrión tiene nervios, o sea, es decir, siente dolor y todo eso, o no ha desarrollado nervios. Está en formación. Está en formación todo el tejido neural. Y desde ese momento, sí, siente. Y entonces ya hay frecuencia cardíaca y todo. En ese periodo de desarrollo, por eso es que hasta la 10ª semana se considera que ya tiene bien desarrollado todo está bien desarrollado y solo lo único que tiene que hacer es, ¿cómo decirlo? Eh, Fortalecer y cumplir con el tiempo en los cuales, por ejemplo, cómo se van a ir colocando los riñones en su lugar, el corazón con distintas áreas, todas esas características que, por ejemplo, al nacimiento puede hacer que ciertos conductos cardíacos no se cierren, pero sí hay, desde el momento que es embrión, ya empieza el desarrollo neural, la columna, ¿verdad? Y por eso es que ha evolucionado los ultrasonidos de la columna vertebral, ¿verdad? ¿Algo más? Gracias. Para servirle. Doctor, cuando el cordón umbilical está enrollado en el cuello del niño, esto es una asfixia, si muere. Puede morir por asfixia y es a la presión que el niño ejerce al querer colocarse sobre el canal vaginal. Entonces, al querer salir, él se provoca un ahorcamiento, una asfixia. Y entonces es donde los médicos tienen que observar que si no se saca por la vía de una cesárea, el niño puede morir asfixiado al tratar de pasar por el canal del parto. Y a la hora de realizar esta medicina forense, ¿se darían cuenta por las cicatrices o precisamente tener enrollado el cordón umbilical? Así es. Ok, muchas gracias, doctor. Para servirle. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Buenas Yo noches. sí, más de enfocado en el tema jurídico. Solo sáqueme de una duda que ahorita me ronda en la cabeza. Por ejemplo, cuando decimos que un bebé, digamos, ya tiene vida, ya es reconocido como persona, también me surge la duda de cuándo, si en esta misma etapa ya se le puede, por ejemplo, generar un acta de defunción al determinar de que el bebé nació muerto o nunca tuvo vida al nacer, no, o sea, no tuvo todas estas características que usted dice, nunca respiró, nunca tuvo coagulación al nacer. Y igual se registra en el RENAP, por ejemplo, la defunción. A partir de la 10ª semana, que es feto, ¿verdad? Ya él ya tiene vida. Y aquí es, desde el punto de vista jurídico, bueno, recuérdese la teoría del nacimiento. La teoría del nacimiento establece el artículo 1 del Código del Decreto Ley 106, nos establece que se es persona desde el nacimiento, pero establece que tiene que, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Y cuando cuando establece viabilidad, quiere decir que esté viable, que tenga vida. Entonces,
Y entonces, el artículo el 3 de la Constitución, que no establece nada sobre la personalidad, sino que establece un derecho de la vida. Sin embargo, dice que se protege a la persona desde la concepción desde ahí en adelante. O sea, ¿desde cuándo se es persona? Entonces se es persona desde la concepción. Y esas precisamente, científicamente, a las 14 horas se ha visto que esa persona tiene vida. Y por eso es que desde ese momento se considera persona. Y aquí es donde yo pregunto, ¿qué es persona? ¿Verdad? ¿O qué es personalidad? ¿Verdad? Entonces, persona es todo ese ente, como ente capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones. Y se tienen derechos, y el artículo 1 del decreto ley 106, así lo dice, tiene derechos desde ese momento. Pero la teoría de la concepción, pues establece que el Estado protege desde la concepción. Entonces, desde ese momento se es persona. Y hay vida. Claro que hay vida, y así lo han establecido científicamente. No sé si contesta su... Sí, ya, muchas gracias. Sí, al final sí siempre se registra ya esa muerte, pues, porque al final, Sí, pues, desde que se concebió, era persona capaz de así es. adquirir derechos y obligaciones, ¿verdad? Sí. Sí, por Gracias. eso es un óbito fetal, ¿verdad? Así es. ¿Algo más? Bueno, solo las... Yo, doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, ya me quitó la primera duda de las 14 horas de la concepción. Sí. Ahora, desde el punto médico, ¿nos pudiera dar un ejemplo ilustrativo sobre el artículo 137, el aborto terapéutico, ya que vendría siendo como que una causa de inculpabilidad para el médico? Sí. Por ejemplo, una paciente que tiene una leucemia y está embarazada. Entonces, tiene que sufrir una quimioterapia. Va a provocar con los medicamentos lesión al bebé. Esa es una. Entonces, ahí es el riesgo, daño, beneficio. Entonces, la paciente se le explica la situación, y ella puede decidir si sí o no. Y por eso es que juntan a 3 médicos. Eso es un poquito, un poco más complejo, pero más simple. Anteriormente no se conocía científicamente mucho sobre lo que era la rubiola. La rubiola, en las mujeres embarazadas que se contaminaban con rubiola, la rubiola provoca muchas anomalías congénitas al bebé, y entonces se les explicaba de los daños a la mamá, y entonces se hacían los abortos terapéuticos. Hay otras situaciones en las cuales claramente el embarazo pudiera que salga bien el niño, pero si la mamá tiene una fragilidad a nivel uterino,
que va a poner la va a poner en riesgo, que ella tiene problemas a nivel de la coagulación de la sangre, entonces es necesario interrumpir el embarazo y entonces proponen un aborto terapéutico. Tienen que dar su visto bueno, 3 médicos y como tal firman y obviamente la paciente, los padres, pero principalmente la paciente tiene que dar su consentimiento. No sé si... Sí, doctor, muchas gracias. ¿Algo más, jóvenes? Doctor, disculpe, buenas noches. Sí, Johan. ¿El siguiente examen corto cuándo es? El 23. El 23. El 23, Johan. Porque el De acuerdo. 28 es el examen final. El final. Sí. De acuerdo. Yo por ahí se los puse. Sí. El primer parcial ya fue el 15. El 10 de junio fue la primera. El 23 de junio vamos a hacer la segunda comprobación. Y el 28 va a ser el examen final. El final. Sí. Ok. De acuerdo, doctor. Muy amable. Gracias. Para Sí. servir. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mucho gusto de saludarlo. Igual. Doctor, fíjese que yo quisiera comunicarme con usted, no sé si habrá una otra vía con respecto a mi nota, porque salí un poco bajo. Entonces, Sí. Pero yo quisiera ver si le puedo enviar un audio por la vía de Diego o le escribo al correo. Doctor, perdone. Bueno, sí, con mucho gusto. Es muy raro que la computadora no se pudo ver equivocado, ¿verdad? Ajá. En las preguntas están bien hechas y hay una sola respuesta y pues, pero hablemoslo, eso es. Sí, doctor, porque si fuera así el caso, pues en esta noche pues aprovecharía para despedirme de usted, porque realmente la nota es demasiado baja como para aspirar a ganar su curso. Entonces, por eso es que... platiquémoslo, con mucho gusto. Vale, muchas gracias. Doctor, buenas noches. Antes de que termine, una preguntita rápida. Sí. ¿Aplica aborto terapéutico en caso de trisomía 21 y anencefalia? Totalmente. Bueno, excelente. Muy bien. Gracias, doctor. Sí, pero tiene que estar bien establecida, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, bien establecido. Acuérdese que todo tiene que estar basado en esos conocimientos científicos y todo, para que los 3 médicos que van a poner su visto bueno, pues obviamente tienen que estar de acuerdo, ¿verdad? Sobre todo por la anencefalia, ¿verdad? Bueno, anencefalia sí, bueno, está fácil por ultrasonido, pero trisomía 21 un poquito más difícil de establecer. La trisomía ahí es donde tenía un poco de duda. No muy, y por eso es que hay muchos niños con trisomía 21, o sea, mongolismo, ¿verdad? Pero sí podrían decidir ellas si intraútero se enteran de esa situación, de no tenerlo. Sí, intraútero, sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno. Doctor, y en el caso de gemelos, cuando nacen, ellos tienen las mismas huellas dactilares y al igual que su ADN. No totalmente. No totalmente. Siempre hay algo que los diferencia. En el caso del ADN, ¿sí es 100% igual? No es igual. No puede existir el ADN, no puede existir uno. Ahí sí, no es. Tiene muchas similitudes, o sí, pero no totalmente. Por eso, si usted ha visto que dicen un 99% compatible, pero no igual. Ok. Bueno, jóvenes, entonces quiero desearles el mejor de los fines de semana y nos vemos el lunes, Dios mediante, y continuamos nuestra
nuestras clases. Muchas gracias igualmente para todos. Feliz Día del Padre, y a los que no son padres, para su papá, y para todos los padres que nos están vigilando desde el cielo, pues también un abrazo hasta el cielo, que están viviendo la vida eterna. Nos miramos el próximo lunes y Dios mediante, ahí estaremos. Pasen muy buena noche y feliz fin de semana. Buenas noches. Gracias.